En la mira y nos acompaña el ministro de Justicia, Martín Soria. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Bueno, antes de ir a hablar sobre esta situación estos días y lo que se viene viviendo desde hace ya varias semanas, lo que comentábamos recién con Irina sobre este párrafo de la Asociación de Magistrados que dicen, ojo, en momentos de debilidad económica y social lo que puede pasar. Bueno, a ver, lo de la Asociación de Magistrados, lo de Gallo Tagle, tiene que ver con esa defensa corporativa, con ese nivel de impunidad con que se manejan, ¿no? Me parece que es tan, pero tan obvio lo que está sucediendo. Es el mismo discurso que utiliza la oposición para obstruir todos los proyectos para devolverle la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. Cada vez que introducimos el debate para algún proyecto de reforma de la justicia argentina, introducen los mismos conceptos. Hay otras prioridades. Y fíjate vos, Irina, vos hablabas de los poderes económicos y cómo la justicia actúa. No nos olvidemos que esta justicia en plena pandemia, cuando todos los chiquitos de la Argentina más necesitaban internet y telecomunicaciones, declaró inconstitucional un decreto del presidente que convertía en servicio público el internet. Para favorecer a quien le hicieron ganar fortunas siderales a los poderes concentrados, que son los mismos que ayer salieron a decir el peronismo, Cristina, Alberto, atacan a la Corte Suprema. Son lo mismo. Yo me pregunto, ¿dónde estaba la Asociación de Magistrados o Gallo Tagle cuando Pepín Simón ponía y Macri obviamente, ponían 2 jueces de la Corte por decreto, nunca antes desde 1983? ¿Dónde estaba esta gente de la Asociación de Magistrados cuando trasladaban violando la Constitución Nacional, camaristas de un lado a otro? Ahí está Bruglia, Bertuzzi. ¿Dónde estaban cuando un juez dijo que no iba a investigar las reuniones clandestinas de Macri con camaristas, jueces y fiscales en Olivos y en La Rosada, porque eso sería seguir esmerilando el descrédito del Poder Judicial? Claro, la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial? Inédito. Sí. ¿Dónde estaban estos señores? Sí, no, frente a eso, o frente a muchas aberraciones que se han planteado últimamente en el marco de la justicia, ¿no? Cuando los jueces no quieren investigar el espionaje con teorías absurdas, no ya la doctrina Irurzún, teorías absurdas, por ejemplo, el cuentapropismo. Claro. Nadie mandaba a esos espías a investigar. Ahora, como contrapartida, digamos, porque el diagnóstico es realmente, uno tiene que ir a ver también las mediciones de opinión pública que hace, sin ir más lejos, la Universidad San Andrés, ¿no?, de la cual Rosenkranz daba clase, que habla del descrédito de esta Corte. Tienen arriba del 80% de descrédito hoy por hoy, uno de los poderes del Estado en el piso, que tienen realmente la credibilidad. Pero muchos dicen, bueno, pero frente a esto, ¿y el gobierno qué ha hecho o qué hace para cambiar estas cosas? En los últimos 6 meses, para no irnos al principio, vos recordarás allá al principio, cuando Alberto y Cristina asumen y anuncian nunca más a los sótanos de la democracia, nunca más a una justicia que persiga según los vientos políticos de turno, el proyecto de ampliación, de reforma del Poder Judicial. Aprobado en el Senado, cajoneado en la Cámara de Diputados por la oposición. Después, ahí estaba yo ya en el Congreso de la Nación, la idea de crear una comisión bicameral mixta para investigar los atentados contra la independencia del Poder Judicial. Se opusieron Clarín, Macri, la oposición, cajoneado. Después vino el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, aprobado en el Senado, cajoneado en diputados por la oposición. Después quisimos suplantar a este procurador interino que tenemos hace más de 5 años, se negaron a acompañarnos con los votos. Y en los últimos 6 meses tenemos el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Recordemos, la Corte se metió por la ventana a presidir, a manejar el Consejo de la Magistratura, uno de los órganos fundamentales, que es el que tendría que sancionar la inconducta de estos jueces que se reunían escondidas en la Casa Rosada o en Olivos. Y además, actualmente estamos debatiendo ya en el Senado la ampliación de la Corte Suprema con un apoyo mayoritario como nunca antes, desde 1983 a esta parte, de la gran mayoría. Eso es un punto muy importante, porque realmente pareciera que en el Senado, con proyectos de varios senadores, hay consenso. ¿Cree que sale la ampliación en un número fijado en 25 miembros? Yo creo que los últimos fallos de esta Corte Suprema, que es
la cabeza del pescado, ¿no? Me hace acordar que el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? Todos estos fallos de los últimos días tienen que ver con esto, tienen que ver con la reacción de este Poder Judicial degradado, que perdió la legitimidad, como decía hoy el presidente claramente, es la reacción de ellos frente a cualquier intento de devolverle el prestigio, la independencia y la imparcialidad al Poder Judicial. ¿Y usted cree que ahí hay consenso y que va a salir del Senado esta ampliación de la Corte? Yo creo que estamos cerca, creo que hay una mayoría que acuerda que esta Corte, de las cuales el 50%, como bien decía Víctor Hugo ayer y hoy lo retuiteaba la vicepresidenta, fueron puestos por una persona que está prófuga en el Uruguay, hace casi 600 días. Y vos fíjate, ¿no? Hace 15 días que vienen cerrando causas, quizás algunos soñando con un segundo tiempo de Macri, la verdad que no lo sé. Pero hubo un fallo insólito, un fiscal de Cámara. Sí, Agüero Iturbe. Agüero Iturbe, ¿cuándo no? El fiscal Agüero Iturbe que dice... Yo fui autor de esas denuncias junto con otros diputados y senadores de las visitas clandestinas, ilegales. A la Quinta de Olivos. A la Quinta de Olivos. Muchos de los cuales iban a jugar al pádel, ¿no? Al pádel. Me detengo ahí. Yo me pregunto, ¿dónde estudiaron algunos señores que dicen que son jueces y fiscales y cobran fortuna y no pagan impuestos en la Argentina? Yo le voy a mostrar a toda la audiencia, Gato, con tu permiso, porque vos recordarás que uno de los jueces de casación, que debe estar disfrutando de sus vacaciones en este momento, no tengo nada personal, pero muestro esto para que vean el nivel de impunidad y corporativismo con que se maneja algunos funcionarios del Poder Judicial. El juez de casación, Borinsky, uno de los que nosotros denunciamos, que entraba a escondidas más de 15 veces a la Quinta de Olivos. Vos recordarás que en su defensa dijo que el juez Borinsky reconoció que fue a la Quinta de Olivos, pero a jugar al pádel. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, muy totalmente. Bien. Cuando una de las visitas, una de las primeras, Quinta de Olivos, 27 de junio del 2016. 27 de junio, Mariano Borinsky a Olivos. Ingresa a la Quinta de Olivos. Él dice que iba a jugar al pádel. Sí. Que me explique cómo jugaba al pádel con Macri si estaba operado de la rodilla. 23 de junio de 2016 operan a Macri tras la lesión de la rodilla, Clarín. Digamos... Yo creo que si mi hija investigara, si alguna de mis dos hijitas investigaran, serían mejores que estos jueces de Comodoro Pro. Y encima se dan el tupé de decir en un fallo que no corresponde seguir investigando porque sería esmerilar aún más. Bueno, cuando investigaron una denuncia falsa armada por los servicios de inteligencia contra el juez Casanelo. Y lo titulaban una causa que nunca existió, un hecho que nunca existió, y sin embargo ahí sí investigaron. Y acá cuando estaban las pruebas, no. Claro. Persiguiendo a un juez y a Cristina con testigos truchos pagados por la AFI, quedó demostrado. 4 años. Y acá en tiempo récord se salvaron entre ellos, obviamente. Vos sabés que en todas las causas de la mesa judicial algo digno de destacar. En todas estas causas se pidió el cruzamiento de llamados telefónicos para ver con quién más hablaban en esos días en que entraban los camaristas, los jueces de casación, Stornelli, Lorenzetti, que entraba también a la Casa Rosada. Ningún juez ni ningún fiscal se animó siquiera a pedir los registros de llamadas telefónicos de estos colegas que entraban clandestinamente. Bueno, se cubren las espaldas, ¿no? Hay un nado sincronizado. Tenemos que entender que el 10 de diciembre del 2019 cambió el poder político. Llegamos nosotros. Pero claro, el poder mediático y algunos integrantes del Poder Judicial, porque no son todos, siguen estando. Y son los que se oponen principalmente a cualquier proyecto de reforma. Y no se trata de proscribirla. Hoy daría la impresión que forman parte de este intento de erosionar permanentemente al gobierno, ¿no? A ver, desde el 17 de octubre de 1945, que ese pueblo fue a la plaza a levantar 3 banderas, la de justicia social, soberanía política e independencia económica, que nos buscan proscribir a los peronistas. ¿Y usted cree que con estos últimos intentos de la Corte o de la causa vialidad, después vamos a hablarla con Juana Morín, hay un intento de proscripción? Ayer decía Cristina, la condena ya está redactada y firmada cuando no hay ningún tipo de elemento como se ha visto. ¿Cree que ahí hay un elemento de proscripción? Te iba a mostrar la tapa de Clarín en La Nación hace un mes atrás diciendo que el descargo que va a ser, el dictamen que va a hacer el fiscal Luciani va a ser contundente.
hace más de un mes atrás y dicen que va a ser cerca de fin de año. ¿Ya lo leyeron? ¿Alguien lo tiene? Es obvio que desde el fondo de nuestra historia, los peronistas, a los que levantamos esas 3 banderas, nos buscan proscribir. Lo hicieron con Perón 18 años, ¿por qué no lo buscarían hacer hoy, no? Juan. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Ayer la vicepresidenta habló de muertos en el ropero que tienen los jueces de la Corte y citó algunos casos muy resonantes. A partir de ello dice, bueno, los ministros de la Corte están absolutamente condicionados por el poder real. ¿Coincide en esa lectura? Totalmente, totalmente. El problema es que los mismos jueces y sus colegas que entraban a escondidas o que fueron trasladados ilegalmente de un juzgado a una cámara a otra son los que tienen que investigar. Ese es el problema. No es casual que esta Corte Suprema se haya metido por la ventana devolviéndole validez a una ley derogada por el Congreso de la Nación hace 16 años atrás. Se metieron a manejar el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene que investigar la inconducta de los magistrados, elegir nuevos funcionarios judiciales y manejar los recursos de toda la justicia argentina. Estoy totalmente convencido de que tienen varios muertos en el ropero, no solamente los que mencionó Cristina. Fíjense lo que pasa ahora. A ver, no solamente no pudieron manejar una obra superavitaria como la obra del Poder Judicial, la chocaron, o se la llevaron, se la robaron, no sé, porque tampoco la quieren investigar, obviamente. Ahora, hace poquito también se les pierden los sobres con las declaraciones juradas. Y vos fijate, Juan, qué insólito, ¿no? Yo hace unos meses atrás hablaba con una jueza uruguaya. Porque fíjense, ¿no? En Uruguay, menos de 3 millones de habitantes, 5 magistrados. De esos 5 jueces de la Corte uruguaya, 3 son mujeres. Nosotros somos casi 50 millones de habitantes en la Argentina y tenemos 4 varoncitos. 2 de los 4 fueron puestos por decreto por Pepín Simón, que está prófugo en Uruguay. Y de los 4 tenés un cordobés, un porteño que era empleado de Clarín y 2 santafesinos. Me hace acordar a la bandera, ¿se acuerdan cuando ganó el macrismo allá en el 2015? ¿Cómo quedó dividida la Argentina? Las provincias ojeras, el poder económico. Bueno, esa es la Corte que lamentablemente hoy tenemos, que actúa en tándem, en nado sincronizado, como digo yo, con algunos socios del poder político macrista, que claramente están identificados con el macrismo, y el poder mediático, que son los que anuncian los fallos con varios meses de anticipación, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Retomando un poco esto que estaba mencionando, ¿por qué el gobierno no avanzó en el reemplazo de Elena Hayton de Nolasco? Bueno, principalmente porque hay que lograr los consensos. ¿Vos te imaginás? Bueno, durante el gobierno anterior, antes del 2015, nosotros hicimos varias propuestas y todas fracasaron. Y a cada uno de esos jueces los esmerilaron de una manera sin precedentes. Vos imaginate si Alberto o Cristina propusieran una jueza y la destruyeran en 48 horas como hicieron antes, y encima no te acompañaran en la designación. Porque además hay otras cosas que se pueden hacer. Hoy hablaba con algunos senadores, están analizando la presentación de juicios políticos contra los jueces de la Corte, y ahí me pregunto, ¿qué va a hacer Lilita, que lo viene denunciando a este señor que anda de vacaciones en Londres, Lorenzetti? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a sumar o va a ser como siempre hacen, dar una voltereta en el aire y decir que ahora ese juez es bueno y tiene que seguir estando en la Corte? Bueno, son distintas herramientas, además de seguir buscando los consensos para, insisto, devolverle el prestigio al Poder Judicial. Ahí también hay un hecho grave, que es la parálisis prácticamente del Consejo de la Magistratura, ¿no? Del Consejo. Que el viernes pasado, mientras Bertuzzi, Llorens y Bruglia sobreseían a Macri por la causa del espionaje a los familiares del submarino, paralizaban el nombramiento de los jueces que los tienen que suplantar, ¿no? Exactamente. El fallo de la Corte Suprema fue el 16 de diciembre del año pasado, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Reviven una ley derogada hace 16 años atrás. Uno de los propios jueces le toma el pelo al resto y los trata de burros por haberle devuelto validez constitucional a una ley, insisto, derogada 16 años atrás por el Congreso. Bueno, pero en ese fallo, si uno analiza las tapas de los diarios de las semanas anteriores, el Consejo de la Magistratura se aprestaba a convocar para los reemplazos de Bruglia y Bertuzzi, los 2 camaristas trasladados a dedo por Mauricio Macri.
Yo lo dije esto cuando me convocaron en el Congreso de la Nación a defender el proyecto de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Obviamente, algo hay, por algo se metieron por la ventana a la Corte Suprema a manejar el Consejo de la Magistratura, por algo hoy sigue estando Bruglia y Bertuzzi, por algo hoy el Consejo de la Magistratura está paralizado, como está paralizado lamentablemente todos estos proyectos que quieren devolverle el prestigio al Poder Judicial argentino. Hoy, porque a mí me parece importante siempre salir un poco de, bueno, de las posturas, lógicamente, que tiene el oficialismo y la oposición, pero hay un constitucionalista, ¿no? Andrés Gil Domínguez, que realmente actúa con mucha ecuanimidad y que hoy produjo una serie de tuits muy interesantes que tienen que ser escuchados para este debate que la oposición incluso dice: el fallo de la mayoría de la Corte respecto del Consejo, esto que usted hablaba, de la magistratura en su parte ejecutoria, es irrazonable y rompió con la lógica de sus antecedentes. Es inconstitucional que el presidente de la Corte Suprema sea el presidente del Consejo de la Magistratura. Lo dice el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Dice: Comodoro Pi siempre fue un poder aparte. Nadie quiso cambiarlo. Solo Alberto Fernández, de forma equivocada, lo intentó. Ahí hay una crítica para ustedes. El sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa de espionaje es jurídica y políticamente escandaloso. Acá es donde muchos se deberían, que esto es lo que viene diciendo la doctora Valeria Carrera, la querella de los familiares de los submarinistas del Ara San Juan, donde este abogado constitucionalista se para en eso, ¿no? Y dice: la justicia federal necesita de forma urgente cambios profundos que se traduzcan en políticas de Estado. Andrés Gil Domínguez, que fue, recordemos, abogado durante muchos años del Grupo Clarín, ¿no? Que es muy, muy equilibrado y además reconocido a nivel constitucional, digo, debería ser también tenida en cuenta esta opinión sobre lo que produce hoy este Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que lo que dice Andrés Gil Domínguez, no podemos menos que coincidir. Primero por la talla de quien lo dice, un gran constitucionalista, pero además, si uno se pone a ver, ¿no? Él lo decía muy bien en uno de sus tweets, es escandaloso el fallo contra el espionaje que le hicieron sí, a los familiares de quienes habían perdido la vida, de esos héroes del Ara San Juan. Vos recordarás en diciembre pasado... Además, cuando los camaristas no niegan que hubo espionaje. Es increíble. Es increíble. No niegan. Pero ya lo habían hecho. Y lo justifican. Ya lo habían hecho cuando archivaron otra causa con la famosa idea del cuentapropismo. Eran satélites, espías que hacían negocios particulares y espiaban a Cristina o a cualquier dirigente de la oposición. Ahora inventaron lo de la seguridad presidencial. Es gravísimo porque el fallo es jurídicamente un mamarracho que choca de lleno con la ley de inteligencia, la 25.520. Sí, Irina. Sí, quería preguntar algo que tiene que ver con esto. Ha habido un esfuerzo innegable de parte de Comodoro Pi para llevarse todas estas causas vinculadas con el espionaje. Lo que yo me preguntaba la semana pasada, y que es una pregunta que me sigue rondando, es: ¿qué quieren estos jueces? Porque pareciera que quieren recuperar esa relación carnal con los servicios de inteligencia, ¿no? Que de alguna manera, con la intervención de la AFI, perdieron. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué buscan ¿Qué están buscando estos jueces? Digo, además del poder político, porque está claro que Macri se quería salvar, pero acá hay algo propio del Poder Judicial. Yo creo que este nado sincronizado que vemos entre la Corte, algunos jueces de casación, algunos camaristas y algunos jueces, tiene que ver precisamente, como te decía, este nado sincronizado tiene que ver no solamente con el espionaje o el espionaje ilegal, también tiene que ver con una cuestión de supervivencia. Hay muchos de ellos que están anhelando desesperadamente un segundo tiempo. Un segundo tiempo. Se les nota demasiado ya. Entonces, no creo que sea solamente por una cuestión de los servicios de inteligencia, con los que tantos años... Mira, Binder hace muchos años atrás tenía una frase que era muy buena, ¿no? La gran mayoría de los jueces y fiscales de Comodoro Pi le deben sus carreras a la ex-CIDE en ese momento, ¿no? Y vaya si no va en consonancia y un poco a eso voy, con sí, tu planteo. Sí, sí, puede ser. ¿Le tienen miedo a los carpetazos? Le tiene miedo a los carpetazos, o se sienten... Macri tiene carpetas o se guardadas. sienten cómodos con los carpetazos,
alguna vez lo dijimos y lo analizamos en tu programa, Gustavo, cuando Macri dijo, ojo con el que se atreva a sacar los pies del plato porque desaparece, digamos. Esa conducta típica de un mafioso, ¿no? Ahora, yo vuelvo porque acá mientras hablamos voy repasando, hay muchos televidentes nuestros, ¿no? Que son militantes del Frente de Todos y dicen, no basta con los consensos, hay que actuar porque esta justicia, esta corte, este movimiento que se está produciendo lleva puesto al gobierno y a todos. ¿Alcanza, digo, tiene el Poder Ejecutivo, el gobierno, recursos para intentar o no quiero pensar que muchos quieren, justamente lo que Irina dice, volver a lo que criticamos tanto al macrismo, que era que la AFI, los servicios de inteligencia estén manejando a los jueces como hicieron, como lo intentaron hacer con el caso Moyano, el juez que de Avellaneda... Corsiglio. Carzoglio. Carzoglio, Sí, hay un ejemplo que le muy llevaron desde la AFI la sentencia redactada y lo apretaron para que lo meta preso a Moyano, que el juez con dignidad, uno de los pocos, dijo no, lo apartaron y lo persiguieron. O a Casanelo, que le pagaron... O a Carzanelo, bueno, dos, exactamente. Dos Digo, testigos truchos. Quiero pensar que muchos no querrán volver a esa etapa, digo, de aprietes por parte de los servicios de inteligencia, ¿no? Bueno. ¿Qué puede hacer el gobierno más allá de, del Congreso para cambiar algo de esta justicia? Todas estas transformaciones, esto de devolver la imparcialidad, el prestigio, se hace con leyes. No nos olvidemos que este es un gobierno que se quedó sin presupuesto porque la oposición se lo negó. Y en diciembre pasado, cuando fuimos a extraordinaria, no pudimos juntar las mayorías en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para aprobar la creación de un nuevo parque nacional. No estamos hablando de la reforma del Consejo de la Magistratura o la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal. Bueno, es evidente que yo quiero creer, anhelo a que hay sectores del radicalismo que no están contentos con esta justicia, ni con la conducta mafiosa de Macri o de quien venga a reemplazarlo el día de mañana. Sí, pero no lo dicen, ¿eh? Bueno, pero hay que Lo debería decir el radicalismo que siempre fue apegado a la ley y a la constitucionalidad. Yo veo algunos radicales de buena madera que no se prestan y que no tienen nada que ver con esa justicia con la camiseta amarilla puesta. Y creo que tenemos que avanzar por ahí, porque necesariamente necesitamos de esas leyes. Vos imagínate que mañana Alberto y Cristina saquen un decreto para ampliar la Corte, para modificar o sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Esta Corte te lo declara inconstitucional en 48 horas. Bueno, lo han hecho, no tratan, esto que usted decía, algo muy importante como el tema del servicio público de Internet, que lo tendría que tratar y no lo tratan, ¿no? Es algo que para la sociedad mayoritariamente es realmente un beneficio importante. Y en la cara de todos los argentinos, y argentinas, cuando más necesitaban nuestros hijos de Internet para poder estudiar y comunicarse, esta Corte Suprema, designada por decreto por Mauricio Macri, se lo negó a todos los argentinos y argentinas. Y por ahí algunos dicen, no, pero esto está alejada de la realidad económica y de los problemas cotidianos de la gente. Eso es mentira. No. Totalmente mentira. Exacto, no. Ministro, gracias, gracias. Tiempo para clarificar, realmente para profundizar en esto y ojalá se puedan dar estos debates que la verdad que se necesitan. Gracias. Muchas gracias. Chau, Gustavo. Buenas noches. Enseguida está...